La clave oculta con Miquel Figueroa. Cada vez somos más los que tenemos la, creo yo, sana costumbre de leer los ingredientes de los alimentos que compramos. Algunos lo hacen en busca de un componente en particular al que son alérgicos, otros tal vez buscan que no contenga algo que afecte a su línea. En fin, cada uno lo hará por sus motivos, por sus razones, pero lo cierto es que cuando uno investiga los problemas que se derivan de algunos ingredientes de los alimentos más habituales, el hecho de que nos engorde más o menos acaba siendo relativamente poco importante. Hoy, en La clave oculta, hablamos de los aditivos alimentarios, toda esa batería de productos químicos que nos echamos a la boca día a día y que desde los comienzos mismos de su utilización están levantando polémica. Nos acompaña el periodista madrileño Esteban Cabal, autor del libro Guía de aditivos usados en alimentación. Buenos días, Esteban. Buenos días, Miquel. Bueno, Esteban, te presento un poquito. Como digo, es periodista, ha sido redactor jefe de la revista Natural, cuenta con más de 500 trabajos publicados en distintos medios de comunicación. Eres conocido además por tu activismo social y político ya desde los años del franquismo. Has liderado distintas organizaciones ecológicas, pacifistas y de solidaridad, fundaciones, iniciativas editoriales, etcétera, etcétera. Y bueno, fuiste el primer concejal electo de Los Verdes en la Comunidad de Madrid. Así es. Eres autor, además, del conocido ensayo sobre la élite llamado Gobierno Mundial. Casi nada. Voy a avanzar un poquito porque si no, no acabamos. Leyendo tu biografía me ha llamado también un dato. Tengo entendido que eres bastante viajero, que has recorrido medio mundo y que te has entrevistado con infinidad de líderes políticos, sociales y religiosos. Supongo que no era para hablar del tiempo, ¿no? Qué interesante. Pues no, evidentemente no. Siempre pues buscando saciar el ansia de conocimiento, ¿no? ¿Alguno de la élite mundial, ya que hablábamos del gobierno mundial de tu libro, has accedido a, digamos, altas esferas de esas de verdad? Bueno, sí, me he entrevistado con algunos de ellos. Bueno, algo que se pueda contar. Eso en otro libro. Eso hablaríamos en otro momento, muy bien. Pues hablemos de los aditivos. ¿Cómo podríamos definir un aditivo químico, Esteban? Bueno, es cualquier sustancia que se agrega a los alimentos pues con la finalidad de conservarlos o de mejorar su aspecto, y en muchos casos pues son absolutamente prescindibles, son innecesarios y son tóxicos, son venenos químicos que no proporcionan ningún valor añadido a los alimentos, no tienen ningún valor nutricional y sin embargo pues dañan el organismo. Yo creo que en España las autoridades son demasiado permisivas con los aditivos alimentarios, porque detrás de todo eso pues hay un gran negocio, una industria millonaria. La venta de aditivos pues mueve miles de millones de euros al año, ¿no? Hay grandes multinacionales, muchos intereses, y esa es la razón, yo creo, por la que el gobierno, las autoridades son excesivamente permisivas. Hablaremos un poco más con detalle de esto que comentas, pero bueno, ¿desde cuándo se implantan estos aditivos? Bueno, aditivos alimentarios han existido siempre, ¿no? Antes pues se usaba la sal, en fin, el vinagre, etcétera, pero empiezan a regularse, concretamente a nivel europeo. De ahí viene lo de la famosa E que llevan delante, sí. Esa cifra que vemos en las latas, E133, pues eso empieza a regularse a nivel europeo a finales de los años 80, y a principios de los años 90 es cuando aparece el Real Decreto que fija, conforme a la normativa europea, los aditivos autorizados en España, que son aproximadamente unos 300, y que bueno, en la Unión Europea hay toda una lista de aditivos autorizados, pero eso no quiere decir que estén autorizados en todos los países. En España se autorizan aditivos alimentarios que están prohibidos en Francia, por ejemplo. Vaya por Dios. ¿Por qué nos tocará siempre lo bueno? Yo tengo aquí estudios de Bárbara Reed, por ejemplo, o Reed, tal vez debería leerlo, con ratones a los que se les daba pues bollería, refrescos, una serie de alimentos pues cargados de aditivos que tenían unos efectos. No sé si conoces estos estudios, Esteban. Sí. Pues ¿podrías explicarnos un poquito qué pasaba?
Bueno, no sé en concreto a cuál te refieres. O sea, todos los aditivos alimentarios antes de salir al mercado tienen que pasar por una serie de pruebas de laboratorio con animales, normalmente, con Sí. ratones. Y precisamente de eso es de lo que hablo en mi libro. Se llama Guía de aditivos usados en alimentación, porque lo que hace es detallar uno por uno de los aditivos autorizados en España las contraindicaciones, ¿no? Los posibles efectos adversos, ¿no? En función de las pruebas que se han realizado en laboratorio. Hay infinidad de pruebas que demuestran la toxicidad. Claro, también depende de las dosis. O sea, la normativa establece unas dosis máximas de ingesta diaria, Sí. lo que se llama el IDA, ingestión diaria admisible, y claro, el problema es pues que la toxicidad está en función de esa dosis, pero claro, muchas veces pues estamos, un mismo aditivo lo estamos ingiriendo en distintos alimentos a lo largo del día, entonces la dosis de ingesta diaria se va sumando y a veces se sobrepasa, ¿no? Claro, y de manera combinada además con otros aditivos para los cuales no se ha probado, ¿verdad?, que esta relación no pudiese ser mala. Yo me refería más bien a un estudio en general, no de un aditivo en particular, de Bárbara Reed, que les daba pues a un grupo de ratones, a un control, le daba un alimento natural, digamos, y otro les daba bollería, refrescos, se volvían perezosos, antisociales. Bueno, era un estudio más bien genérico, ¿no? Sí. Hablemos bueno, dicen que cuando haces pop ya no hay stop. ¿Y cómo es que no podemos hacer stop? ¿Será por lo del glutamato monosódico, Esteban? No te he entendido bien. Cuando haces... Sí, bueno, perdona, estoy a lo mejor Sí, liando la cosa. Hay un anuncio bastante famoso de unas patatas, una especie de patatas de estas muy tratadas, sí. que dicen que cuando abres la caja ya no puedes parar. Será pues a lo mejor por el glutamato monosódico. Tengo entendido que es bastante adictivo, ¿no? Que hace que comamos más de la cuenta. Bueno, eso ocurre en muchos casos. En concreto, el glutamato monosódico es un potenciador del sabor Mm. que está autorizado en España, es el E621, y no es de los que tienen más contraindicaciones precisamente, pero sí que puede Sí. tener una cierta adicción, generar una cierta adicción. Claro. Tengo entendido que hay estudios, por ejemplo, del señor Jesús Fernández Tresguerres, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que dice que modifica una zona del cerebro que regula el apetito incrementándolo un 40%. Es decir, como tú dices, a lo mejor no es malo de por sí, pero lo que hace es que comamos más de la cuenta con todos los problemas que eso conllevará. Sí, bueno, eso también ocurre con los famosos productos light, los aditivos que se usan como sustitutivos del azúcar. Teóricamente nos ayudan a adelgazar, pero en realidad lo que ocurre es todo lo contrario, ¿eh? Engañan al organismo y hacen que se prepare para la ingesta de alimentos, y lo que hacen es que producen más ganas de comer, Claro, claro, claro. paradójicamente. Con lo que se deduce, bueno, con lo que pues produce esto, ¿no? Obesidad, diabetes, problemas cardíacos, todos estos problemas que tenemos tan a la orden del día. Bueno, ¿en qué productos podemos encontrar el glutamato monosódico? Bueno, pues ahora mismo no recuerdo de memoria porque son tantos los aditivos, pero lo que me preocupa especialmente es la presencia de glutamato en los productos infantiles, ¿no? Que están, muchas veces no lo sabemos, pero tienen cantidad de aditivos, los chuches y tal. Y luego, pues también está muy presente en los productos de los restaurantes chinos, ¿no? La comida china. Bien, hace un tiempo era noticia el ciclamato sódico, otro aditivo, el Sí. E952, por la decisión del gobierno de Venezuela de prohibirlo como colorante alimentario. ¿Qué podemos decir del ciclamato? Bueno, es un aditivo que se usa mucho en cierto tipo de refrescos conocidos, como la Coca-Cola, Sí. Y que efectivamente están prohibidos en muchos países, y realmente, pues en general, todos los colorantes son prescindibles, y la mayoría de los endulzantes son innecesarios, ¿no? Pero yo me preocuparía en este caso más por otro aditivo que incorporan la mayoría de
de los refrescos gaseosos, ¿no? Y tipo Coca-Cola, como el aspartamo, que Claro. ese es realmente bastante más peligroso, ¿no? Y sin embargo, ese sigue autorizado. Sigue autorizado y bueno, hablemos de él porque es un producto estrella. Lo tengo aquí pues apuntado. Tenemos que hablar evidentemente de él porque ya desde que pues digamos que se ha aprobado en Estados Unidos desde el mismo principio hay mucha controversia con la misma aprobación, ¿no? Hubo ahí un tema con el señor Ransel, creo, de por medio, ¿verdad? Ujú. Explícanos un poquito cómo fue esto de la aprobación. Bueno, se aprobó bastante recientemente, es de los aditivos más modernos, eh, pues pertenece a una multinacional, NutraSweet, ¿no? Que tiene elementos de presión, digamos, dentro de la EPA, la EPA, el organismo norteamericano encargado de autorizar el uso de aditivos para ser conseguir la aprobación, cuando en realidad pues es un aditivo que debería estar absolutamente prohibido, ¿no? Sí, Y sí, de sí. hecho en algunos países está prohibido. Sí, sí, sí. Aquí no, curiosamente, en Estados Unidos tampoco. La cosa sigue circulando. Además, es un edulcorante que se usa masivamente, tengo entendido, desde los 80, pues desde el boom de los productos light, ¿verdad? Sí, se usa, se aprobó en el 83, pero fue descubierto en el año 65 Mm. y desde el año 83 se utiliza pues de una forma muy extendida como edulcorante, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene pues un poder endulzante 200 veces superior al azúcar y en el organismo se transforma en fenilalanina, Mm. ácido aspartico y metanol, ¿no? Incluso en Estados Unidos se debe advertir por ley en las etiquetas la presencia de esta sustancia porque hay personas que no lo pueden tomar, ¿no? Mm. Lo encontramos hoy en día en 6.000 productos de consumo diario, tengo entendido. He encontrado esta cifra, como son las bebidas carbonatadas, los productos light, el yogur, cereales, medicamentos pediátricos, salsas para cocinar. Bueno, que lo tenemos por todos lados y como tú dices, no es, bueno, no es. Tenemos estudios que corroboran lo que decimos, ¿verdad? Es un veneno. Es un veneno y bueno, las concentraciones elevadas de fenilalanina en la sangre pues se asocian al retraso mental severo, es una enfermedad congénita que se conoce como fenilcetonuria y bueno, no debe ser consumido por las personas que padecen esa enfermedad. De hecho, en agosto de 1999 la legislación española también empezó a obligar a incorporar en la etiqueta de los productos con aspartamo la advertencia que dice que contiene una fuente de fenilalanina. Mm. Bueno, hoy en día es patente de Monsanto, ¿verdad? Además, Sí. para sumar pues polémica, por decirlo de alguna manera. Bueno, a estas alturas puedo imaginar el sentimiento de incredulidad, si más no mucha gente que nos estará escuchando que a lo mejor no se ha informado demasiado en este tema, pues debe pensar que a lo mejor estamos aquí diciendo cosas de una manera tendenciosa. ¿Cómo podría ser, no? Preguntará a la gente cómo podría ser que estos productos así de malos estén siendo comercializados si tenemos organismos internacionales y nacionales que se encargan de la seguridad alimentaria. Y tú lo comentabas al principio, hay ahí unas presiones tremendas. Claro, hay muchos intereses económicos y bueno, es curioso que en España, por ejemplo, se autorizan cerca de 30 edulcorantes y cuando en otros países, por ejemplo, los países nórdicos solo se autorizan 9, incluso hay países que autorizan menos de 9, ¿no? Entonces, yo creo que se debería articular una política mucho más restrictiva respecto a estos aditivos porque además son perfectamente prescindibles, no son necesarios en absoluto, ¿no? Mm. Y luego hay un tipo de aditivos que son especialmente peligrosos porque no se metabolizan en el organismo, ¿no? Y también esos hay que evitarlos especialmente, eh, son acumulativos, entonces Sí. se va acumulando todo lo que consumimos a lo largo de nuestra vida y nos puede llegar
producir reacciones adversas muy serias. Claro, ahora te preguntaré un poquito por esto de la IDA, lo que comentábamos, esta ingesta diaria admisible. Pero bueno, ahora que hablamos también de los organismos que regulan todo esto, en España tenemos la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, ¿verdad? Que es un organismo actualmente dirigido por Ángela López de Sá, quien hasta hace poco trabajaba como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia. Sí, esto es muy frecuente en los organismos estatales o públicos encargados del control no solo de los productos alimentarios, sino en general, Sí. Pues que están formados por personas que provienen de la industria privada, ¿no? Lo tenemos en el caso también de los bancos, ¿no? Los organismos que se encargan del control de los banqueros están formados por personas vinculadas a grandes corporaciones financieras como Goldman Sachs, como JP Morgan. Pues lo mismo pasa con la industria alimentaria y bueno, es increíble, ¿no? Porque es evidente que pueden favorecer intereses privados claro. desde la administración. No son las personas más idóneas para defender los intereses públicos, ¿no? Las personas que han estado o que incluso aún siguen vinculadas a corporaciones multinacionales privadas. Claro. A nivel europeo tenemos la Autoridad Europea por la Seguridad de los Alimentos, la EFSA, donde al parecer son muy frecuentes los casos de puertas giratorias, esto que comentabas, personas que hoy están en este organismo y mañana pues a lo mejor están en Monsanto, están en Syngenta, pues defendiendo evidentemente pues a la industria. Bueno, hablamos del proceso de homologación, porque ¿cómo se aprueba un aditivo alimentario? ¿Qué pasos hay que dar? Desde que pertenecemos a la Unión Europea, pues esto ha cambiado porque la aprobación viene de fuera, ¿no? Pero bueno, existe un organismo que es el Codex Alimentarios, que es el que autoriza los aditivos que se pueden consumir, y luego cada país adapta la normativa europea pues de la forma que quiere, ¿no? Por eso decía que en España pues hay más aditivos autorizados que en otros países de nuestro entorno europeo. Claro. Bueno, tengo entendido además que para homologar un producto, para que una empresa pues ponga en circulación un producto suyo, pues tiene que, curiosamente, aportar ella misma los estudios, es decir, que no se hacen unos estudios, por parte de organismos o de laboratorios independientes, sino que es la industria misma la que aporta aquellos estudios que luego servirán para determinar si es seguro o no ese producto. Curioso. Claro. Ese es el eterno problema, que los estudios con financiación privada no son fiables, porque son estudios de encargo que tienden a favorecer pues los intereses de quien los financia. Entonces, pues se debería, siempre que hay estudios independientes o estudios públicos, pues son más objetivos y curiosamente pues suelen contradecir los estudios financiados por corporaciones privadas. Curioso, sí. El caso del aspartamo, es una cosa bestial, ¿verdad? Porque hay un montón de estudios, se dice que es el aditivo más estudiado, ¿verdad? Más investigado, pero curiosamente todos los estudios, digamos a nivel independiente, van en una dirección y todos los otros estudios, los que se ha hecho pues, por parte de la industria, van en la otra. Pues sí. Qué curioso. Sí, y eso pasa con todo, ¿eh? También pasa con los medicamentos, pasa con las famosas torres de los repetidores de telefonía móvil. Tampoco se ponen de acuerdo los estudios sobre la contaminación electromagnética financiado por compañías telefónicas con los estudios privados o públicos que se han hecho sobre los efectos nocivos de las radiaciones que emiten estos repetidores de telefonía y los teléfonos móviles, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero eso siempre ocurre en la industria, ¿no? Siempre tenemos ese problema. Desde luego los estudios financiados por corporaciones privadas no deberían ser tomados en cuenta porque responden a intereses particulares. Bien, entonces hablabas de la IDA, la ingesta diaria admisible, que exactamente cómo se calcula esto, es decir, ¿quién calcula lo que es admisible para mí, por ejemplo, para que no me haga daño?
Bueno, pues en la AIDA pues lo que mide son las cantidades tolerables por miligramos de aditivos por kilogramo de peso corporal, ¿no? Así, por ejemplo, si el valor IDA de un aditivo es de 0,1 miligramos, una persona que pese 70 kilos puede ingerir hasta 7 miligramos diarios de ese aditivo. Vaya, no Si sé. es un niño que pesa 35 kilos, que pesa la mitad, pues solo puede ingerir la mitad, 3,5 miligramos. Quiere decir que a lo mejor si yo voy tomando esta cantidad cada día, estas personas pues me aseguran de que no me va a pasar nada. No, eso es en el caso de los aditivos acumulativos, que también los hay, los que no asimila correctamente el organismo, no se metabolizan. Sí. Pero lo que se marca aquí con el IDA es el máximo que se puede consumir a lo largo de un día de un mismo aditivo. Lo que pasa es que como el problema fundamental es que no sabemos lo que estamos comiendo. Nadie sabe la cantidad de miligramos que está ingiriendo de un aditivo diario. Además, no tenemos conciencia de la cantidad de aditivos que estamos ingiriendo. No nos damos cuenta que en un aparentemente inocente refresco tipo Coca-Cola, pues a lo mejor estamos consumiendo hasta 8 aditivos químicos en un solo producto. Y si, por ejemplo, acompañamos esa Coca-Cola con un trozo de pizza, si tenemos en cuenta que cada ingrediente de la pizza puede tener 3 o 4 aditivos y la pizza puede tener 4 o 5 ingredientes, resulta que en una vulgar merienda de un trozo de pizza con una Coca-Cola estamos consumiendo hasta 20 y tantos aditivos diferentes. Claro. Es una cosa exagerada y no somos conscientes de ello. Madre mía, y aquí se genera lo que es el efecto cóctel, es decir, que se han hecho, como comentaba antes, los estudios para cada uno de los aditivos por separado, pero nadie se ha puesto a mirar lo que en conjunto, ¿verdad? De manera, pues cuando se juntan, digamos, en mi organismo, lo que pueden llegar a hacer. Sí, bueno, además hay otro efecto muy poco estudiado, muy perverso, que se conoce poco, y es que algunos aditivos en combinación con otros aditivos, otras sustancias químicas, también producen reacciones adversas, aunque no se originen si se consume uno solo de esos aditivos, cuando se combinan, cuando se consumen juntos, pues producen ciertas reacciones adversas, y esto pues es el caso, por ejemplo, el E210, el ácido benzoico, cuando se consume junto con el E222, que es bisulfito de sodio, pues puede provocar problemas neurológicos. Esto es una cosa que no lo sabemos, nadie nos lo explica, sin embargo, pues podemos sin querer, pues combinar productos que contengan ambos aditivos y estar perjudicándonos sin que nadie nos lo haya advertido, ¿no? Claro. Bueno, Esteban, ¿no existen aditivos naturales que puedan sustituir todo este arsenal químico? Sí, claro que existen aditivos naturales. Lo que pasa es que la industria alimentaria no suele utilizar los aditivos naturales porque son muchísimo más caros. Son mucho más, en general, son más caros y, bueno, no les interesa. Pues, por ejemplo, si hablamos de la paella, pues lo lógico sería que usáramos el azafrán, que ni siquiera está considerado como un aditivo, no está en la lista de aditivos. Sin embargo, lo que usamos es un colorante amarillo, que es la tartrazina, pues que puede producir cáncer. Madre mía, es que ahora ya uno tiene que mirarlo, bueno, que es lo que tenemos que hacer, hay que mirarlo todo, ¿verdad? Porque en cualquier cosa ya puede haber cualquier pues aditivo, como estamos hablando. Hay quien dice que si consumiéramos productos de cercanía de temporada, no necesitaríamos conservantes, por ejemplo. A lo mejor necesitamos otro modelo alimentario, ¿no? Hombre, por supuesto, efectivamente, lo que necesitamos es otro modelo alimentario más natural, incrementar el consumo de productos naturales, productos ecológicos, sustancias frescas y que no estén tan refinadas, tan enlatadas, que no tengan tantos aditivos. Y el problema es la malicia de la industria, que por el afán de lucro, pues a veces utiliza los aditivos solamente para engañarnos, ¿no? De una forma pues casi que no nos damos cuenta. Pues mira, te puedo poner el ejemplo de las xantofilas, que es un colorante también amarillo rojizo,
que lo incorporan, se lo dan de comer a las gallinas para que pongan los huevos con la yema más rojiza, que es sinónimo de calidad, ¿no? Parece que los huevos de calidad tienen la yema más roja, Sí. Entonces eso lo logran artificialmente con un aditivo químico, dándoles ese aditivo a las gallinas. Y también se lo dan a las truchas, porque la trucha asalmonada, que tiene ese color de tipo salmón, también es sinónimo de calidad. Entonces una trucha vulgar pues le inflan de xantofilas para que en el mercado nos lo puedan vender como una trucha de calidad cuando no lo es, ¿no? Nos están engañando descaradamente. Madre mía. Bueno, quiero acabar con un dato, cifras del IARC, Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Dice que en los últimos 30 años las enfermedades crónicas se han multiplicado en los, pues curiosamente llamados países desarrollados. El caso del cáncer es especialmente grave, ya que los casos afectan ahora al doble de personas. Cabe remarcar también que es precisamente en estos países más desarrollados donde la incidencia del cáncer es más elevada, aunque pues por desgracia lo estamos exportando como tantas otras cosas a los demás países. Sí, a mí me gustaría especialmente alertar sobre el uso de los aditivos en los niños, ¿no? Que la mayoría de los productos que consumen los niños están plagados de aditivos. Los chuches tienen muchísimos aditivos tóxicos y esto no se regula. Y curiosamente, pues la estadística dice que están aumentando de una forma bestial, vertiginosa, los casos de obesidad infantil y también de diabetes infantil. El aumento de la diabetes en la población y de la obesidad tiene mucho que ver con la ingesta de aditivos alimentarios y sobre todo en la edad infantil deberíamos cuidarlo mucho. Es que tenemos unos hábitos alimentarios a lo mejor malos ya en general y el uso de los aditivos es algo que se añade, ¿verdad? Porque en general yo diría que no solo son los aditivos lo que hacemos mal en la alimentación. Sí, bueno, el primer aditivo, que también lo estamos consumiendo, son los pesticidas químicos que utiliza la industria agroalimentaria en la producción de alimentos. Pues empezando por ahí, que también tiene enormes contraindicaciones y efectos adversos, y que sigue siendo algo pues descontrolado, yo creo que las autoridades deberían ser mucho más serias y más restrictivas y ejercer un verdadero control sobre la industria y evitar que pues los intereses espurios económicos de las grandes multinacionales pues primen sobre el interés general y la protección de la salud de los consumidores. La de porquería que estamos comiendo. En este sentido, de que hablas de los pesticidas, me gustaría recomendar un trabajo de Marie-Monique Robin, Nuestro veneno diario. Hay un documental y un libro, ¿verdad? No sé si lo has visto, pero deja bastante claro todos estos temas. También trata los aditivos. Y hoy hemos hablado pues con Esteban Cabal, hemos estado hablando sobre aditivos, con esta guía de aditivos usados en alimentación, y espero, Esteban, que podamos hablar también del gobierno mundial algún día. Pues cuando quieras, yo encantado. Es mi último libro que ha salido este verano, hace apenas unos meses, y ya está en imprenta la tercera edición porque ha tenido un enorme éxito. Estoy ahora haciendo una gira por toda España presentando el libro y bueno, cuando me llaméis para hablar de este tema que básicamente trata sobre los poderes fácticos financieros y el gobierno mundial en la sombra que es ejercido por estos banqueros internacionales, estas dinastías ancestrales, yo creo que es un tema muy interesante, muy digno para el debate. Y tanto que sí. Pues quedamos así, pronto hablamos. Gracias, Esteban. Gracias a ti. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.